Hoy, 14 de abril, la Iglesia recuerda a Santa Liduvina. Esta santa es la patrona de los enfermos crónicos. Ella nos enseña a aprovechar la enfermedad para pagar nuestros pecados, convertir pecadores y conseguir un gran premio en el cielo. El decreto de Roma, al declararla santa, dice: Santa Liduvina fue un prodigio de sufrimiento humano y de paciencia heroica. Liduvina nació en Holanda, en 1380. Su padre era muy pobre y tenía como oficio el de celador o cuidador de fincas. Hasta los 15 años, Liduvina era una muchacha como las demás, alegre, simpática, buena y muy bonita. Pero en aquel año su vida cambió completamente. Un día, después de jugar con sus amigos, iban a patinar y en el camino cayó en el hielo partiéndose la columna vertebral. La pobre muchacha empezó entonces un horroroso martirio. Continuos de vómitos, jaquecas, fiebre intermitente y dolores por todo el cuerpo la martirizaban todo el día. En ninguna posición podía descansar. La altísima fiebre le producía una sed insaciable. Los médicos declararon que su enfermedad no tenía remedio. Liduvina se desesperaba en esta cama inmóvil y cuando oía a sus compañeros correr y reír, se ponía a llorar y a preguntar a Dios por qué le había permitido tan horrible martirio. Pero un día Dios le dio un gran regalo. Nombraron de párroco de su pueblo a un verdadero santo, el padre Pot. Este virtuoso sacerdote, lo primero que hizo fue recordarle que Dios al árbol que más lo quiere, más lo poda, para que produzca mayor fruto, y a los hijos que más ama, más los hace sufrir. Le colocó enfrente de la cama un crucifijo, pidiéndole que de vez en cuando mirara a Jesús crucificado y se comparara con él y pensara que si Cristo sufrió tanto, debe ser que el sufrimiento lleva a la santidad. En adelante, ya no volvió a pedir más a Dios que le quitara sus sufrimientos, sino que se dedicó a pedir a nuestro Señor que le diera valor y amor para sufrir como Jesús por la conversión de los pecadores y también por la salvación de las almas. Santa Liduvina llegó a amar de tal manera sus sufrimientos que repetía: si bastara rezar una pequeña oración para que se me fueran mis dolores, no la rezaría. Descubrió que su vocación era ofrecer sus padecimientos por la conversión de los pecadores. Se dedicó a meditar fuertemente en la pasión y muerte de Jesús, y en adelante sus sufrimientos se le convirtieron en una fuente de gozo espiritual y en su arma y su red para apartar pecadores del camino hacia el infierno y llevarlos hacia el cielo. La enfermedad fue invadiendo todo su cuerpo. Una llaga le fue destrozando la piel. Perdió la vista por un ojo y el otro se le volvió tan sensible a la luz que no soportaba ni siquiera el reflejo de la llama de una vela. Estaba completamente paralizada y solamente podía mover un poco el brazo izquierdo. En los fríos terribles del invierno de Holanda quedaba a veces en tal estado de enfriamiento que sus lágrimas se le congelaban en la mejilla. En el hombro izquierdo se le formó un absceso dolorosísimo y la más aguda neuritis, o inflamación de los nervios. Le producía dolores casi insoportables. Parecía que ya en vida estuviera descomponiéndose como un cadáver, pero nadie le veía triste o desanimada, sino todo lo contrario, feliz por lograr sufrir por amor a Cristo y por la conversión de los pecadores. Y cosa rara, a pesar de que su enfermedad era tan destructora, se sentía a su alrededor un aroma agradable y que llenaba el alma de deseos de rezar y de meditar. Santa Liduvina, paralizada y sufriendo espantosamente en su lecho de enferma, recibió de Dios los dones de anunciar el futuro a muchas personas y de curar numerosos enfermos, orando por ellos. A los 12 años de estar enferma y sufriendo, empezó a tener éxtasis y visiones. Mientras el cuerpo quedaba como sin vida, en los éxtasis conversaba con Dios, con la Santísima Virgen y con su ángel de la guarda. Unas veces recibía de Dios la gracia de poder presenciar los sufrimientos de Jesucristo que padeció en su santísima pasión. Otras veces contemplaba los sufrimientos de las almas del purgatorio y en algunas ocasiones le permitían ver algunos de los goces que nos esperan en el cielo. Cambiaron al santo párroco que tanto le ayudaba por otro menos santo y menos comprensivo, quien empezó a decir que Liduvina era una mentirosa que inventaba lo que decía.
El pueblo se levantó en revolución para defender a su santa, y las autoridades, para evitar problemas, nombraron una comisión investigadora compuesta por personalidades muy serias. Los investigadores declararon que ella decía toda la verdad y que su caso era algo extraordinario, que no podía explicarse sin una intervención sobrenatural. Y así la fama de santa creció y se propagó. En los últimos 7 meses de vida, Santa Liduvina no pudo dormir ni siquiera una hora a causa de sus tremendos dolores. Pero no cesaba de elevar su oración a Dios, uniendo sus sufrimientos a los padecidos de Cristo en la cruz. El 14 de abril de 1433, día de la Pascua de Resurrección, poco antes de las 3 de la tarde, pasó santamente a la eternidad. La última petición que le hizo al médico antes de morir fue que su casa la convirtiera en hospital para pobres, y así se hizo, y su fama se extendió ya en vida por muchos sitios y después de muerta sus milagros la hicieron muy popular. Tuvo el honor de que su biografía la escribiera el escritor Tomás de Kempis, autor del famosísimo libro La imitación de Jesucristo.